empezar a grabar la clase. Listo. Entonces, como les decía, la clase pasada estábamos viendo el tema de la argumentación, vimos un video donde realizamos unos apuntes. El día de hoy vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Entonces, yo les voy a dictar unas preguntas, les voy a leer un texto y a partir de ese texto resolvemos las preguntas. Angie. Ok, listo. Igual yo todavía no he dejado la actividad del libro de Duclas. Todavía no la he dejado, así que todavía tienen tiempito. ¿Listo? Listo. Entonces, chicos, vamos a colocar como título actividad y les voy a dictar eh, las preguntas para que realicen la actividad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, primera pregunta. Abro signo de pregunta. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la argumentación? Cierro signo de pregunta. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la argumentación? Siguiente. ¿En qué consiste la teoría de la argumentación? ¿En qué consiste la teoría de la argumentación? Cuéntame. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la argumentación? Segundo, ¿en qué consiste la teoría de la argumentación? Tercero, ¿quién elabora el tratado de la argumentación? ¿Quién elabora el tratado de la argumentación y en qué año? Cuarto, ¿en qué consiste el tratado de la argumentación? ¿En qué consiste el tratado de la argumentación? Cuarto, ¿en qué consiste el tratado de la argumentación?
Quinto, ¿de qué se ocupa el campo de la argumentación? ¿De qué se ocupa el campo de la argumentación? ¿De qué se ocupa? ¿De qué se ocupa el campo de la argumentación? Sí, veo que tengo una falla de internet, pero veo, ya mejoró. Vuelvo a repetir la quinta pregunta. ¿De qué se ocupa el campo de la argumentación? Sexta, ¿por dónde debe pasar una teoría científica? ¿Por dónde debe pasar una teoría científica antes de aceptar ser válida? Antes de aceptar ser válida. Séptimo, según Chaim, ahí les escribí el nombre por el chat. Según Chaim, ¿qué es la argumentación? Según Chaim, ¿qué es la argumentación? Según Chaim, ¿qué es la argumentación? Octavo, octavo. ¿Qué dice Norberto de la argumentación? Octavo, ¿qué dice Norberto de la argumentación? Noveno, ¿cómo identifica la razón de Descartes? ¿Cómo identifica la razón de Descartes? ¿Cómo identifica la razón de Descartes? Décimo, ¿qué afirma el estudio de la retórica? 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 ¿Qué afirma el estudio de la retórica?
11. ¿En qué se apoya la elaboración de las teorías? ¿En qué se apoya la elaboración de las teorías? ¿En qué se apoya la elaboración de las teorías? 12 y último punto. ¿Qué consigna González Bedoya de la argumentación? 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 Esos son los puntos que vamos a desarrollar con el texto que les voy a leer a continuación. Entonces necesito que por favor presten demasiada atención y no me interrumpan al momento de leer. Recordemos que la clase queda grabada. Yo lo que hago es subir el video para que usted vuelva a consultarlo. ¿Listo, chicos? ¿Es clara la dinámica de la clase? Listo, amores. Entonces voy a iniciar con el texto. El texto también está muy fácil y ya teniendo las preguntas, entonces lo que usted va a hacer es que en una hojita aparte va a ir copiando respuestas. ¿Listo? Y después organiza bien eso en su cuaderno. Entonces, la argumentación. Teoría conocida como la nueva retórica o teoría de la argumentación. Se encuentra conectada con la filosofía en general. Son todas aquellas actividades humanas en las que haya más de una posibilidad de hacerlo correctamente. El Tratado de la Argumentación, elaborado por Chain en 1559, el problema central de la teoría de la argumentación se refiere al amplio campo de razonamiento o argumentaciones que no son poesía, pero sin poseer la fuerza y la estructura de las pruebas demostrativas, tienden a persuadir o convencer a un auditorio sobre la validez de determinadas tesis. El campo de la argumentación ocupa el ámbito propio de todas las formas de razonamiento persuasivo, desde la prédica hasta la arenga, desde la plegaria hasta el discurso, donde quiera que la razón es empleada como defender una causa, obtener un consenso, guiar una elección, justificar o determinar una decisión. La argumentación abarca el razonamiento filosófico y científico que refuta los errores de otros y defiende la propia teoría. Reúne los procesos por los cuales son elaboradas y corroboradas teorías científicas en el seno de las llamadas ciencias duras. La elaboración y aceptación de la validez de las teorías científicas pasa necesariamente por ciclos argumentativos. La argumentación juega un papel constitutivo indispensable de acuerdo con los planteamientos de Chain. Uno de ellos es la teoría de las pruebas racionales no demostrativas. Siguiente, es la lógica de las ciencias no demostrativas. Siguiente, es el espacio en el cual se ponen en juego los valores sublimes o vulgares.
Y por última, es el espacio en el que la razón demostrativa resulta impotente. La teoría de la argumentación es el estudio metódico de las buenas razones a través de las cuales los hombres hablan y discuten acerca de elecciones que implican una referencia a valores. Bobbio, Sheyman y Jesús González Bedoya encuentran una relación intrínseca entre la argumentación y democracia. En el campo de la ciencia, la argumentación resulta ser muy importante porque si la ciencia pretende ser una empresa racional, entonces tal y como es en efecto una empresa primordialmente argumentativa y comunicativa, perdón, no dogmática. Norberto afirma que la teoría de la argumentación se configura como un intento de recuperar la ética en el ámbito de la razón. En el Tratado de la Argumentación de Chain encontramos, nadie puede negar que la capacidad de deliberar y de argumentar constituye un signo distinto de ser razonable. Descartes, identificados la razón con aquellas demostraciones a partir de ideas claras y distintas y mediante pruebas apódicas, extender a todos los teoremas aquello que evidencia que es propia de los axiomas. El racionamiento construido more geométrico se convirtió en un modelo exclusivo de la racionalidad, el único tipo de pensamiento que podría tener dignidad de ciencia. La teoría de la argumentación, que rompe con la tradición de la razón apódica cartesiana, dicha ruptura también significa reemprender una antigua tradición, la de la retórica y la de la dialéctica. El tratado de argumentación está conectado con el pensamiento renacentista y con la técnica de liberación de la discusión. El estudio de la retórica intenta afirmar que el hombre no puede verse arbitrariamente reducido a la emoción de los gritos del alma o a la razón, y que sus racionamientos deben ser deductivos. La retórica nos muestra que junto a la dimensión de lo racional, lo universal y necesario, se encuentra la dimensión de lo razonable, lo opinable, lo que descansa en buenas razones porque puede ser de otra manera. La nueva retórica pretende arrancar el mundo de los valores del abismo, de lo arbitrario y de pura emocionalidad, para llevarlo a aquella racionalidad que le corresponde en sentido propio. La teoría de la argumentación se configura como un análisis de estructura, la función y los límites del razonamiento persuasivo. Dicho análisis determina y delimita el campo de lo razonable. Lo que caracteriza la prueba argumentativa o razonable en comparación con la racional es su referencia a un auditorio. En principio, se reconoce que para dar solución razonable a un problema se requiere por lo menos dos personas dispuestas a llegar al límite de su capacidad de dar y escuchar razones. González Bedoya consigna: la argumentación abarca el camino difícil y mal trazado de lo razonable, que se opone al irracionalismo extremo, el cual renuncia a toda pretensión de validez, y también al dogmatismo, que se piensa poseedor de verdades últimas irrefutables. La argumentación deberá aceptarse como un elemento ineludible del trabajo científico al lado de la experiencia y la razón. La elaboración de las teorías se apoya en argumentaciones, experiencias y razonamientos.
La experiencia y la razón pueden cobrar uno u otro significado a la luz de los argumentos, en los cuales se expresa una determinada experiencia o un determinado racionamiento al interior del ámbito de la ciencia en los espacios de la vida prácticamente de las personas. La argumentación consiste en el estudio metódico de las buenas razones. Los hombres hablan y discuten acerca de las elecciones que implican una referencia a los valores, una vez que han renunciado o imponerlos mediante la violencia o infiltrados mediante coacciones psicológicas, es decir, cuando han renunciado al atropello o al adoctrinamiento, tal como señala Norberto. ¿Listo, chicos? Esa es la lectura del texto. A partir de ella, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar las preguntas. Entonces, tenemos la primera que dice, ¿con qué otro nombre se le conoce a la argumentación? Juan, ¿qué vas a hablar? Ah, no, tranquilos, yo les indico en cada clase, ¿listo? Cuéntame. No. Al principio nos hablaban de otra. Fajardo. Sí, señor, exacto. Es la nueva retórica. ¿Listo? La lectura está muy sencilla para que por favor vayamos resolviendo las preguntitas. ¿Listo, chicos? Y entonces la actividad para la próxima clase es que tengamos resuelta las preguntas. Quiere decir que la próxima clase creo que es mañana, no, el jueves, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Esta media hora que queda, usted la va a tomar para desarrollar estas preguntas. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es que voy a tratar de subir el video ahorita para poderlo publicar en Edmodo, en la clase de español, y ustedes puedan nuevamente escuchar la lectura. ¿Listo? Entonces, esta media hora que nos queda, vamos a hacer la resolución de las preguntas que se dejó para la actividad. ¿Listo, chicos? Sí, yo voy a crear una asignación para enviarla, pero digamos que por ahora lo importante es resolver las preguntas para desarrollar la actividad. ¿Listo? Y ya en su momento yo les abriré la asignación para que suban la tarea, que la tarea es resolver estas preguntas. ¿Listo? Señor. La lectura la tengo en un PDF en mi celular. No sé si de pronto entonces eh, la envío por WhatsApp, pero por eso les decía, igual yo ya realicé la lectura, es mejor que revisen el video, ¿listo? Listo. Entonces, chicos, si quieren nos podemos ir desconectando y yo ya subo el video para que escuchen nuevamente la lectura y realicen la actividad. ¿Listo? En la media horita que queda, en los 25 minutos que quedan. Bueno, amores. Listo, chicos. Bueno, amor, chao. Cuídate mucho. Chao, mi amor juicioso. Igual para ustedes. Dios los bendiga.
Chao, mi amor juiciosa.